En lo más profundo de las selvas de Mesoamérica, entre ruinas devoradas por el tiempo y secretos escritos en piedras que aún sangran historia, vivió una de las civilizaciones más enigmáticas que ha conocido la humanidad. Los mayas construyeron pirámides que desafían a la lógica, escribieron códices con sabiduría ancestral y observaron los cielos con una precisión que aún hoy nos deja perplejos. Pero también practicaron rituales oscuros, sacrificios humanos y dejaron atrás un legado que fue mutilado por el fuego y el fanatismo europeo. Durante siglos, el mundo occidental los ignoró o los redujo a caricaturas. Hoy, vas a conocer la verdad que no te contaron en la escuela. No la historia oficial, sino los 31 datos más oscuros, curiosos y alucinantes sobre los mayas que cambiarán para siempre tu forma de ver esta civilización. Así que ajusta el volumen, apaga las luces y prepárate para adentrarte en un viaje a través del misterio, la sangre, la ciencia y lo sagrado. Y si te apasiona descubrir los lados ocultos de la historia, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like para que el algoritmo nos ayude a seguir desenterrando verdades olvidadas. El inicio de una civilización milenaria mucho antes de que los europeos pusieran un pie en América, mucho antes de que los aztecas alzaran su imperio, los mayas ya habían erigido ciudades, templos y sistemas políticos complejos. Su historia comienza alrededor del 2000 a.C., en las regiones que hoy ocupan el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Los mayas no surgieron de la nada, heredaron conocimientos de civilizaciones anteriores como los olmecas, pero los expandieron hasta crear una cultura única. Ya para el año 250 d.C., durante el llamado período clásico, sus ciudades-estado competían en poder, arte y ciencia. Imagina un mundo sin hierro ni ruedas, pero con observatorios astronómicos, escritura jeroglífica y arquitectura monumental. No eran un solo reino, sino una red de ciudades independientes, como Tikal, Calakmul o Palenque, cada una gobernada por su propio Kuhulayau, o rey sagrado. Su crecimiento no fue lineal ni pacífico. Hubo guerras, alianzas, traiciones y caídas, como en cualquier gran civilización. Pero los mayas perduraron durante más de 2500 años, una hazaña pocas culturas pueden reclamar. Una escritura que hablaba con dioses cuando pensamos en jeroglíficos. Muchos imaginan a Egipto, pero los mayas también desarrollaron un sistema de escritura asombrosamente complejo, considerado uno de los más avanzados de la América precolombina. Se componía de más de 800 glifos que representaban sonidos, palabras e ideas completas. No era solo para registrar eventos, sino también para comunicarse con los dioses y el más allá. Los escribas mayas eran figuras de gran respeto, casi sacerdotes. Sus textos estaban grabados en piedra, pintados en cerámica y escritos en códices hechos con corteza de árbol. Cada trazo era un acto sagrado y muchas veces se creía que al escribir algo se le daba vida espiritual. Durante siglos, la escritura maya fue un enigma. Los conquistadores españoles, en su celo evangelizador, quemaron la mayoría de los códices, destruyendo una parte invaluable de la historia humana. Solo 4 códices originales sobrevivieron al fuego. Fue recién en el siglo XX que lingüistas y arqueólogos lograron descifrar una gran parte de esta lengua visual, y lo que encontraron fue impresionante. Relatos de batallas, genealogías reales, rituales religiosos y hasta chismes políticos. Cada piedra tallada es una cápsula del tiempo, contándonos la vida y muerte de una civilización que aún habla, si aprendemos a escucharla. Ciudades ocultas en la selva durante siglos. Las ciudades mayas fueron tragadas por la selva, como si la tierra misma hubiera querido esconder sus secretos. Lo que hoy es una densa y húmeda vegetación en regiones como Petén, en Guatemala, o la península de Yucatán, fue en su momento un vasto entramado urbano, con palacios, templos y plazas que se extendían por kilómetros. Hasta hace poco, se creía que las ciudades mayas eran relativamente pequeñas y dispersas, pero en 2018, una tecnología llamada LIDAR, detección por luz y rango, reveló algo asombroso. Más de 60.000 estructuras ocultas bajo el follaje. Esto incluye casas, canales, sistemas de riego, calzadas elevadas y hasta fortalezas. Descubrimientos como estos han transformado por completo nuestra visión de los mayas. Ya no los vemos como simples agricultores de aldeas remotas, sino como maestros de la planificación urbana y de la ingeniería hidráulica, capaces de sostener poblaciones
civilizaciones de cientos de miles de personas en plena selva tropical. ¿Por qué estas ciudades fueron abandonadas? ¿Qué fuerzas, naturales, políticas o divinas, hicieron que el corazón de su mundo se detuviera? La selva guarda las respuestas, pero aún no ha decidido revelarlas del todo. 4. Los mayas y el tiempo. El calendario más preciso para los mayas. El tiempo no era solo una sucesión de días, era una fuerza cósmica, circular, sagrada y viva, que influía en los destinos humanos y en el equilibrio del universo, y por eso crearon uno de los sistemas calendáricos más precisos y sofisticados del mundo antiguo. El calendario maya no era uno, sino varios entrelazados. El más conocido es el Tzolk'in, un ciclo ritual de 260 días usado para ceremonias religiosas y la elección de nombres y fechas auspiciosas. Luego estaba el Hab, un calendario solar de 365 días, muy parecido al nuestro. Pero el más impresionante era la cuenta larga, capaz de registrar eventos ocurridos miles de años atrás o en el futuro. En 2012, el mundo entero volteó los ojos a los mayas por una supuesta profecía del fin del mundo. En realidad, lo que terminaba era un ciclo de la cuenta larga, no la existencia misma. Era como cuando nuestro calendario pasa del 31 de diciembre al 1 de enero, solo que en una escala de 5.125 años. Con observatorios como el de Copán o Uxmal, los mayas observaron con precisión eclipses, solsticios y movimientos planetarios. No adivinaban, calculaban. Su obsesión por el tiempo era, en el fondo, una forma de mantener el orden cósmico, y en ese orden todo, la guerra, la cosecha, la vida y la muerte, tenía su lugar exacto. Los sacrificios humanos, entre lo sagrado y lo brutal. Cuando pensamos en sacrificios humanos en Mesoamérica, solemos asociarlos con los aztecas, pero los mayas también practicaron rituales sangrientos, aunque con significados y formas distintas. Para ellos, la sangre era el vehículo más puro para alimentar a los dioses y mantener el equilibrio del universo. Era una deuda sagrada que debía pagarse con vida. Los sacrificios no eran actos de sadismo ni entretenimiento, eran rituales profundamente religiosos, cargados de simbolismo. Se ofrecían prisioneros de guerra, esclavos, y en ocasiones, incluso miembros de la élite. El método más común no era arrancar corazones, aunque también lo hacían, sino la decapitación o el lanzamiento a cenotes sagrados, como en Chichén Itzá. Los relatos en los códices y los grabados en piedra muestran escenas impactantes: sacerdotes con cuchillos de obsidiana, víctimas atadas y altares manchados de sangre. En algunos rituales se realizaban sacrificios colectivos para consagrar templos o conmemorar eventos astronómicos. Lo más inquietante es que el autosacrificio también era común. Nobles y sacerdotes se perforaban la lengua, los lóbulos o los genitales para extraer sangre. El dolor en este contexto era una forma de comunicación con lo divino. Hoy nos horroriza pensar en estos actos, pero en su mundo no eran locura ni crueldad, eran necesidad cósmica, y nos recuerdan que la espiritualidad, en muchas culturas, ha estado íntimamente ligada al sacrificio, incluso al más extremo juego de pelota, el deporte donde perder podía costar la vida para los mayas. El deporte no era solo entretenimiento. El juego de pelota, conocido como Poc Tapoc o Pits, era una ceremonia sagrada, una metáfora del conflicto eterno entre el día y la noche, la vida y la muerte, y en algunos casos, una prueba con un desenlace brutal, el sacrificio del equipo perdedor o del ganador. Las canchas de pelota eran imponentes, flanqueadas por altos muros de piedra con aros esculpidos. Los jugadores debían golpear una bola pesada de caucho con las caderas, los codos o las rodillas, sin usar manos ni pies. El objetivo, hacer pasar la pelota por el aro, un desafío casi imposible, pero el significado iba más allá del marcador. Muchos partidos recreaban episodios míticos del Popol Vuh, como el descenso de los gemelos divinos al inframundo para jugar contra los señores de la muerte. Era una representación ritual del orden cósmico, donde el triunfo podía significar gloria eterna o una ofrenda al más allá. Aunque hay debate entre los arqueólogos, evidencias apuntan a que algunos jugadores eran sacrificados al final del juego. Lo más desconcertante es que en ciertas regiones no era el perdedor sino el vencedor quien era ofrendado como un honor máximo. Imagínalo, entrenar toda tu vida, alcanzar la cima y terminar tu existencia
como tributo a los dioses. En el universo maya, la muerte no era un final, sino un paso hacia lo divino. Incluso desde el campo de juego. Teneshasha Chichén Itzá y sus secretos. Acústicos Chichén Itzá no es solo una de las ciudades más famosas del mundo maya, es también un lugar cargado de enigmas tecnológicos que desafían toda explicación sencilla. Entre sus muchas maravillas, hay una que sigue dejando perplejos a visitantes y científicos: sus efectos acústicos. Frente a la imponente pirámide de Kukulcán, también conocida como el castillo, si uno aplaude con fuerza desde un punto específico, el eco que devuelve no es cualquier sonido, parece el canto de un quetzal, el ave sagrada de los mayas. Este fenómeno, estudiado por expertos en acústica, no es casual. Todo indica que fue intencionalmente diseñado, lo que implica un nivel de conocimiento arquitectónico y auditivo impresionante. Pero no termina ahí. En el juego de pelota, por ejemplo, las voces se escuchan claramente de un extremo al otro de la cancha, a más de 100 metros de distancia, como si las paredes de piedra actuaran como altavoces naturales. ¿Cómo lograron esto sin micrófonos, sin software, sin computadoras? ¿Fue intuición, ensayo y error, o conocían principios físicos que apenas estamos redescubriendo? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo innegable es que los mayas integraron sonido, arquitectura y espiritualidad en una sinfonía de piedra que aún hoy nos habla si sabemos escuchar. La bebida de los dioses. El chocolate sagrado hoy. El chocolate es un placer cotidiano, pero para los mayas era mucho más que un simple antojo. Era una bebida sagrada, reservada para los dioses, los reyes y los rituales más solemnes. El cacao, base del chocolate, era tan valioso que sus semillas se usaban como moneda, pero no se comía en barras dulces como las que conocemos hoy. Se preparaba como una bebida espesa, amarga y especiada, a menudo mezclada con chile, achiote, miel y agua caliente, y se servía en vasos decorados con símbolos rituales. En muchas ceremonias religiosas, el chocolate era ofrecido como tributo a los dioses, especialmente a Ek-Chua, el dios del cacao y del comercio. También se usaba en bodas, funerales, pactos políticos y hasta en rituales de sacrificio. Beber cacao era entrar en comunión con lo divino, un acto reservado a quienes poseían el poder o la bendición espiritual. Los arqueólogos han encontrado restos de cacao en vasijas de tumbas reales, lo que confirma su estatus simbólico como bebida del más allá. Incluso hay códices donde los dioses se representan compartiendo cacao entre ellos. Así que la próxima vez que disfrutes de una taza de chocolate caliente, recuerda, estás bebiendo lo que alguna vez fue un privilegio celestial, parte de un mundo donde sabor, fe y poder se mezclaban en cada sorbo. Astrónomos del pasado, predicciones y observaciones celestes. Los mayas no solo eran arquitectos, guerreros o sacerdotes, también fueron astrónomos brillantes, capaces de registrar y predecir fenómenos celestes con una exactitud que aún asombra a la ciencia moderna. Sin telescopios ni tecnología óptica, observaron los cielos con tanta precisión que sus cálculos sobre los ciclos lunares, solares y planetarios rivalizan con los actuales. Uno de sus mayores logros fue el seguimiento de Venus, al que atribuían un papel clave en la guerra, la agricultura y los augurios. Sabían que su ciclo dura 584 días y lo integraron en sus calendarios rituales. De hecho, muchas guerras importantes comenzaron durante el ascenso heliacal de Venus, creyendo que ese momento traía poder o fortuna. También predecían eclipses, un evento que para ellos tenía una profunda carga espiritual. Sabían que el Sol y la Luna podían alinearse de formas periódicas y lo registraban cuidadosamente en sus códices. Ciudades como Copán y Uxmal están alineadas con eventos astronómicos clave como solsticios y equinoccios. En Chichén Itzá, la sombra del dios serpiente Kukulcán desciende por la pirámide solo en los equinoccios, un fenómeno que no es casualidad, sino un cálculo exacto del cosmos. Para los mayas, mirar al cielo era mirar el rostro de los dioses. Cada estrella, cada movimiento celeste era un mensaje, un presagio y una forma de entender el orden sagrado del universo. 10. Autosacrificio, el dolor como ofrenda. En muchas culturas antiguas, el sacrificio era una forma de comunicación con lo divino, pero entre los mayas había una práctica aún más extrema, el autosacrificio, donde el propio cuerpo se convertía en altar y el dolor era la llave para abrir puertas espirituales. Sacerdotes, nobles e incluso reyes participaban en estos rituales. Se perforaban la lengua, las orejas, los labios y en ocasiones los genitales, usando espinas de mantarraya, cuchillas de obsidiana
o huesos afilados. La sangre derramada se recogía en papeles de amate que luego se quemaban, liberando el aliento vital hacia los dioses. Este acto no era una simple demostración de fe, era un deber espiritual. Se creía que el sufrimiento voluntario fortalecía la conexión entre el mundo humano y el divino, y que la sangre de los poderosos tenía un valor especial como un tributo puro. Las inscripciones y murales muestran escenas gráficas de reinas y reyes atravesándose con cuchillas en actos solemnes frente a templos y multitudes. Una de las más impactantes se encuentra en Yaxchilán, donde la reina Cabalshuk se pasa una cuerda con espinas por la lengua como parte de un ritual visionario. Lejos de buscar la muerte, el autosacrificio maya era una forma de abrir portales espirituales, inducir visiones y renovar el pacto con el universo. Un recordatorio de que para ellos el dolor no era castigo, sino un canal hacia lo eterno. Una sociedad jerárquica, pero sorprendentemente compleja. Aunque los mayas vivían en ciudades-estado gobernadas por una élite poderosa, su sociedad era extraordinariamente estructurada y sofisticada, con funciones muy bien definidas y una vida colectiva más rica de lo que solemos imaginar. En la cima estaban los Kuhul Ayau, reyes considerados intermediarios entre los dioses y los hombres. Junto a ellos, una nobleza que incluía sacerdotes, astrónomos, escribas y guerreros de élite. Pero el verdadero sostén de la civilización era la clase media y baja, artesanos, comerciantes, agricultores y obreros, cuyo trabajo mantenía vivo todo el sistema. Los mayas no solo eran guerreros o místicos, tenían mercados bulliciosos, redes comerciales que llegaban hasta el centro de México, sistemas de riego y hasta una estructura legal rudimentaria. Las mujeres, aunque subordinadas en muchos aspectos, podían ostentar poder, especialmente en la nobleza, y en algunos casos llegaron a gobernar. Además, los niños eran educados desde pequeños en las tradiciones, oficios y responsabilidades. Las ciudades contaban con barrios diferenciados, talleres y plazas donde se realizaban rituales comunitarios. Era una sociedad con roles fijos, sí, pero también dinámica y organizada, adaptada al entorno selvático y resistente a las crisis. Durante siglos, no eran simples pueblos primitivos, como durante mucho tiempo se creyó. Eran una civilización multidimensional, con tensiones, contradicciones y avances que aún hoy nos obligan a repensar la historia. Los gemelos heroicos del Popol Vuh. Mucho antes de que los mayas dejaran huellas en piedra, dejaron leyendas en el alma de su gente. Una de las más poderosas es la historia de Hunahpu e Ixbalanque, los gemelos heroicos que protagonizan el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés. Esta epopeya mítica, transmitida oralmente por siglos, y luego, escrita en el siglo XVI, narra cómo los gemelos desafiaron a los temibles señores de Xibalbá, el inframundo maya. Usando inteligencia, astucia y magia, vencieron pruebas mortales, engañaron a dioses de la muerte y resucitaron como el sol y la luna, renovando el ciclo de la vida. Pero esta historia no es solo un cuento, es un código simbólico de la dualidad cósmica, del eterno enfrentamiento entre luz y oscuridad, vida y muerte, lo divino y lo humano. También refleja valores mayas profundos, la valentía, el sacrificio, el ingenio sobre la fuerza bruta. Lo más inquietante es cómo esta narrativa se relaciona con rituales reales, el juego de pelota y la idea de que morir no es el final, sino una transformación sagrada. Muchos templos y relieves muestran a los gemelos como figuras centrales, prueba de que no eran solo mitos, sino pilares espirituales del mundo maya. En el Popol Vuh, mito y filosofía se funden. Es más que una historia, es un espejo del alma de un pueblo que miraba hacia el cielo, pero nunca olvidaba el poder de los muertos. 13. Lenguas vivas. El maya aún se habla. Uno de los errores más comunes es creer que los mayas son un pueblo extinto, sepultado bajo ruinas milenarias. Pero la realidad es otra. Los mayas están vivos, y con ellos más de 30 lenguas derivadas del tronco lingüístico maya que aún se hablan en regiones de México, Guatemala, Belice y Honduras. Estas lenguas no son dialectos ni vestigios. Son sistemas completos, con gramáticas complejas, vocabularios ricos y un profundo vínculo con la cosmovisión ancestral. Idiomas como el quiché, yucateco, tzeltal, tzotzil, quechí y mam, entre otros, sobreviven en millones de personas que los utilizan en su vida diaria, en sus rituales y en sus luchas sociales contemporáneas. Cada lengua es un universo. Conservan palabras que describen fenómenos naturales con precisión poética, términos para relaciones espirituales que no existen en otras lenguas,
y formas verbales que reflejan una manera distinta de percibir el tiempo y la existencia. A pesar de siglos de discriminación, marginación y políticas de castellanización forzada, las lenguas mayas han resistido y hoy están viviendo un renacimiento con iniciativas de educación bilingüe, publicaciones literarias y medios de comunicación propios. Escuchar a alguien hablar en maya hoy no es oír una lengua muerta, es sentir cómo el pasado respira en el presente y cómo una civilización milenaria se niega a ser solo un capítulo cerrado en los libros de historia. La desaparición que desconcierta a los historiadores. Uno de los mayores misterios de la historia precolombina es la súbita desaparición de las grandes ciudades del período clásico maya, como Tikal, Copán, Palenque o Calakmul. Entre los siglos 8 y 9, muchas de estas urbes fueron abandonadas en masa, dejando atrás templos majestuosos, plazas vacías y una pregunta que aún hoy desconcierta a los arqueólogos. ¿Qué pasó con los mayas? Lo más intrigante es que no se trató de una invasión externa ni de una catástrofe única. Fue un proceso paulatino, pero devastador. Las hipótesis abundan: guerras prolongadas, colapsos ecológicos, sequías severas, sobrepoblación, crisis política o pérdida de confianza en el poder religioso. Quizá fue una combinación letal de todos esos factores. Lo que sí sabemos es que las ciudades dejaron de funcionar, los monumentos dejaron de erigirse, las fechas dejaron de registrarse y el esplendor de siglos pareció desvanecerse. Algunos centros del norte, como Chichén Itzá, florecieron más tarde, pero el corazón del mundo maya clásico se silenció. Lo más perturbador es el eco de este colapso en nuestro mundo actual. Una civilización avanzada que desaparece por no adaptarse a sus propios límites, un imperio que colapsa por guerras internas y crisis climáticas. Suena demasiado familiar. La desaparición de los mayas clásicos no fue el fin del pueblo maya, pero sí el fin de una era dorada que aún no terminamos de entender del todo. 15. Códices perdidos, quemados por el fanatismo. Imagina una biblioteca con Dorins, miles de años de sabiduría, textos astronómicos, médicos, históricos y espirituales, escritos con una precisión milimétrica sobre corteza de árbol, cuidadosamente ilustrados con tintes naturales. Esa era la riqueza contenida en los códices mayas, y casi todo fue reducido a cenizas. La tragedia ocurrió en el siglo XVI, cuando llegaron los conquistadores españoles y con ellos los misioneros. Uno de los nombres más oscuros de esta historia es Diego de Landa, un fraile franciscano que en 1562 ordenó la quema de cientos de códices en un acto de limpieza espiritual. Según sus propias palabras, eran obras del demonio. Este incendio no solo destruyó libros, aniquiló siglos de conocimiento, de ciencia, de mitología, de historia escrita por los propios mayas. Hoy, solo 4 códices originales sobreviven: el de Dresde, el de Madrid, el de París y el Grolier, ahora renombrado como Códice Maya de México. Son frágiles ventanas a un pasado casi perdido. Lo más irónico es que el propio de Landa, años después, escribió una crónica sobre los mayas que hoy es una fuente clave para entenderlos. Arrepentimiento o hipocresía, nunca lo sabremos, pero su acto nos recuerda cómo el fanatismo puede borrar en minutos lo que una civilización tardó siglos en construir. El fuego no solo destruyó códices, apagó voces, visiones, mundos enteros que quizás nunca recuperemos. 16. El inframundo maya, Xibalbá, la dimensión del miedo. En la mitología maya, la muerte no era un final, sino una travesía. Y ese viaje comenzaba en Xibalbá, el inframundo, un reino tenebroso gobernado por deidades de la enfermedad, el miedo y la putrefacción. A diferencia del infierno cristiano, Xibalbá no era un castigo eterno, era un lugar de prueba, transformación y terror. Según el Popol Vuh, los gemelos heroicos descendieron a este mundo para desafiar a sus siniestros señores, como Hun Kame, 1 muerte, y Bukub Kame, 7 muerte. Xibalbá estaba lleno de casas de tortura, la casa oscura, la casa del frío, la casa del jaguar, entre otras, cada una con desafíos mortales. Era un escenario simbólico del miedo humano y del poder divino, pero no era solo mito. La creencia en el inframundo se expresaba en la arquitectura. Muchas pirámides tienen niveles subterráneos que representaban el descenso a Xibalbá, y los cenotes, esos pozos naturales sagrados, eran considerados portales al más allá. En 1900, algunos se han encontrado restos humanos, joyas y ofrendas lanzadas a las profundidades, en busca del favor de los dioses. La idea de un mundo oculto,
paralelo al nuestro, lleno de fuerzas invisibles pero poderosas, sigue viva en muchas comunidades mayas actuales. En sus rituales, rezos y tradiciones, Xibalbá sigue respirando. No es solo una leyenda, es un recordatorio de que para los mayas, el mundo estaba lleno de capas y la muerte era solo la puerta hacia la más misteriosa de todas. Sí, la numeración maya, un sistema adelantado a su tiempo. Mucho antes de que el mundo occidental comprendiera el concepto del cero, los mayas ya lo usaban con naturalidad. Su sistema numérico es uno de los más sofisticados del mundo antiguo y evidencia del nivel de abstracción y precisión que alcanzaron. Basado en el sistema vigesimal, de base 20, el sistema maya utilizaba solo 3 símbolos: un punto para representar el 1, una barra para el 5 y una concha estilizada para el 0. Combinando estos símbolos en diferentes niveles verticales, podían representar números enormes con una simplicidad elegante. Pero lo más asombroso es que usaban el 0 desde al menos el siglo IV d.C., un concepto que civilizaciones como la griega o la romana no llegaron a desarrollar plenamente. Este descubrimiento fue clave para el desarrollo de su calendario, sus cálculos astronómicos y sus registros históricos. Además, podían hacer operaciones complejas, sumas, restas, multiplicaciones e incluso cálculos de fechas futuras o pasadas con enorme precisión. Su sistema, aunque visualmente simple, es altamente funcional y lógico. Este conocimiento no era solo académico, estaba ligado a lo espiritual. Cada número tenía un significado simbólico relacionado con ciclos naturales, deidades y profecías. En el universo maya, los números eran sagrados, una cultura que entiende el cero, domina el tiempo y en muchos sentidos entiende el infinito. 18. Calendario de la cuenta larga. El fin del mundo. En 2012, el mundo entero miró hacia los mayas, no por su astronomía o arquitectura, sino por una malinterpretación global, el supuesto anuncio del fin del mundo. Pero lo que realmente terminaba no era la existencia humana, sino un gran ciclo del tiempo. El famoso calendario de la cuenta larga mide el tiempo en ciclos enormes llamados Baktunes, de aproximadamente 394 años cada uno. El 21 de diciembre de 2012 marcaba el final del Destrucero Baktun, un número sagrado en la cosmovisión maya. No significaba destrucción, sino renovación, el cierre de una era y el inicio de otra. El problema fue que este evento fue malinterpretado y explotado por medios y teorías apocalípticas modernas. De repente, los mayas eran vistos como profetas del desastre, pero ningún texto maya conocido predice un cataclismo en esa fecha. Al contrario, algunos insinúan celebraciones, rituales y la renovación del orden cósmico. En realidad, los mayas veían el tiempo como cíclico, no lineal. Lo que termina renace. Así como el sol muere cada noche y vuelve a nacer, así también los ciclos del tiempo se cierran para volver a empezar. El 2012 no fue el fin del mundo, pero sí fue una oportunidad para que muchos redescubrieran el increíble conocimiento astronómico y filosófico de los mayas. Una civilización que, sin electricidad ni satélites, medía el universo con la mirada de los dioses. 9. Pirámides alineadas con los astros. Las pirámides mayas no eran solo monumentos a la gloria de sus gobernantes o templos religiosos, eran también relojes celestes, diseñados con una precisión milimétrica para alinearse con eventos astronómicos clave como los solsticios, equinoccios, eclipses y ciclos planetarios. Uno de los ejemplos más asombrosos es la pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la luz del sol proyecta sombras sobre la escalinata norte, creando la ilusión de una serpiente que desciende, símbolo de la deidad Kukulcán. Este fenómeno visual, perfectamente calculado, solo ocurre 2 veces al año y atrae miles de visitantes aún hoy. Pero no es un caso aislado. En sitios como Uxmal, Copán, Tikal y Yaxchilán, los templos están orientados para capturar la salida o puesta del sol en fechas específicas. Algunos están alineados con el ciclo de Venus, al que los mayas consideraban un cuerpo celeste de gran importancia ritual y militar. Estas construcciones revelan no solo un profundo conocimiento del cielo, sino también una visión donde el cosmos, la tierra y lo humano estaban íntimamente conectados. Los edificios eran literalmente
instrumentos para leer el universo. No eran supersticiones, eran cálculos, y no eran templos comunes. Eran puentes entre los mundos, donde el paso del tiempo se manifestaba en piedra y sombra, en luz y silencio. Paíns de Mayapán, la última gran capital. Después del colapso de muchas ciudades clásicas, el mundo maya no desapareció, se transformó, y en esa nueva etapa emergió Mayapán, considerada la última gran capital maya, ubicada en la península de Yucatán. Su nombre significa la bandera de los mayas, y durante el periodo posclásico, aproximadamente 1200-1450 d.C., fue un centro político y religioso de enorme influencia. A diferencia de otras ciudades que surgieron en medio de la selva, Mayapán fue una ciudad fortificada, rodeada por una muralla de piedra, evidencia de que los tiempos eran más convulsos. Dentro de sus muros albergaba templos, palacios, observatorios astronómicos y miles de viviendas donde se replicaron elementos arquitectónicos de Chichén Itzá, como la pirámide de Kukulcán. Mayapán fue también el escenario de una alianza tripartita entre tres poderosos linajes: los Cocom, Xiu y Chel, que intentaron mantener un equilibrio político en la región, pero ese equilibrio fue frágil. Intrigas, rebeliones y luchas por el poder llevaron finalmente a su caída alrededor de 1441, cuando los Xiu se rebelaron y la ciudad fue incendiada. Su historia es un reflejo del ocaso de una civilización brillante que, incluso en sus últimos días, continuaba luchando por mantener viva su cultura, su religión y su visión del mundo. Hoy, entre sus ruinas, aún resuena el eco de los últimos mayas que intentaron resistir al tiempo y al olvido. 21. Mujeres, poderosas en una cultura patriarcal. Aunque la sociedad maya era predominantemente patriarcal, las mujeres no estaban relegadas a un segundo plano absoluto. En distintos momentos de la historia y en diversas regiones, las mujeres ocuparon puestos de poder, influencia y autoridad sagrada, desafiando las estructuras que las rodeaban. Existen registros de reinas gobernantes que asumieron el liderazgo político y religioso de ciudades importantes. Una de las más conocidas es la reina Cabal Shuk de Yaxchilán, quien aparece en varios relieves realizando rituales de autosacrificio, lo que indica su alto estatus espiritual. También está Lady Six Sky, que gobernó Naranjo con mano firme y logró recuperar el esplendor de su ciudad tras una época de declive. Además, las mujeres nobles participaban en ceremonias religiosas, portaban símbolos de autoridad y eran fundamentales en la transmisión de linajes reales, ya que las alianzas matrimoniales eran una herramienta clave para la política maya. Muchas veces eran instruidas en escritura, astronomía y rituales. Incluso entre los sectores populares, las mujeres tenían roles esenciales. Eran curanderas, parteras, tejedoras y comerciantes, y su trabajo sostenía la vida diaria de la ciudad. Aunque no eran mayoría en el poder, su presencia es innegable, poderosa y profundamente simbólica. Las mujeres mayas no fueron solo acompañantes de la historia, fueron protagonistas en momentos clave, guardianas del conocimiento y portadoras de lo sagrado. 2. El contacto con los europeos, choque y exterminio. Cuando los españoles llegaron a tierras mayas en el siglo XVI, no encontraron un imperio unificado, como el azteca o el inca, sino una red de ciudades-estado independientes, muchas en conflicto entre sí. Esta fragmentación fue aprovechada por los conquistadores, que rápidamente iniciaron una campaña de colonización brutal, marcada por violencia, traición y destrucción cultural. El encuentro no fue solo un choque de espadas, sino también de cosmovisiones incompatibles. Los españoles, liderados por figuras como Francisco de Montejo, emprendieron una larga y sangrienta guerra de conquista en la península de Yucatán. A diferencia de Tenochtitlán, que cayó en pocos años, la resistencia maya duró casi 2 siglos, siendo una de las más prolongadas en la historia del continente. Las consecuencias fueron catastróficas: ciudades arrasadas, templos destruidos, códices quemados, sacerdotes y nobles ejecutados. Pero el arma más letal no fue la espada, sino las enfermedades. Viruela, gripe y sarampión arrasaron con poblaciones enteras que jamás habían tenido contacto con esos virus. El cristianismo fue impuesto a la fuerza y muchos rituales tradicionales fueron prohibidos o demonizados. Sin embargo, los mayas no desaparecieron. Muchos se adaptaron, resistieron y preservaron en secreto sus tradiciones, mezclándolas con elementos cristianos para sobrevivir. Este capítulo oscuro
marca el inicio de una nueva etapa, la resistencia silenciosa, que aún hoy se expresa en 1900, el idioma, la religión y la lucha por los derechos de los pueblos originarios. 23. Los mayas del norte versus los del sur. Hablar de los mayas como si fueran un solo pueblo es simplificar demasiado una civilización que, en realidad, fue extraordinariamente diversa. Existen diferencias marcadas entre los mayas del sur que florecieron en las selvas de Guatemala, Honduras y el sur de México, y los mayas del norte, que habitaron la árida península de Yucatán. En el sur, durante el período clásico, 250-900 DES, surgieron las grandes ciudades monumentales como Tikal, Copán y Palenque, con impresionantes templos, estelas jeroglíficas y complejos rituales. Esta zona fue el corazón espiritual y científico del mundo maya, donde se desarrollaron el calendario, la escritura y la astronomía en su máximo esplendor. En cambio, el norte alcanzó su apogeo en el período posclásico, 900-1500 d.C., con centros como Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán. Aquí se observa una influencia cultural diferente, con estilos arquitectónicos más geométricos y la adopción de elementos toltecas, como los chacmuls, figuras reclinadas que recibían ofrendas de sangre o corazones. Además, las condiciones climáticas afectaban sus modos de vida. Mientras que el sur era húmedo y selvático, el norte tenía un entorno más seco, por lo que el aprovechamiento del agua, especialmente de los cenotes, fue crucial. Esta dualidad no implica superioridad de un lado sobre el otro, sino que demuestra la capacidad de adaptación y evolución de los mayas frente a distintos contextos, lo que les permitió sobrevivir durante más de 2 milenios. Los murales de Bonampak, arte que grita. En medio de la selva lacandona de Chiapas, México, se encuentra una joya arqueológica que cambió para siempre la percepción que teníamos sobre los mayas. Los murales de Bonampak, descubiertos en 1946. Estos frescos no solo son bellos, son brutales, explícitos y reveladores, y rompen con la imagen romántica de los mayas como un pueblo puramente pacífico y espiritual. Pintados alrededor del año 790 d.C., los murales se encuentran en el Templo de las Pinturas y muestran una narrativa vívida en 3 salas. La primera presenta preparativos para una ceremonia, con músicos, nobles y danzantes. La segunda, una escena de guerra con guerreros en combate, cuerpo a cuerpo, prisioneros ensangrentados y un rey triunfante. La tercera, la tortura de los cautivos, con uñas arrancadas y rostros de dolor. El nivel de detalle es impresionante. Se distinguen gestos faciales, jerarquías sociales por la ropa y hasta instrumentos musicales. Este arte no era decoración, era propaganda política y religiosa, diseñada para glorificar al linaje gobernante y justificar el uso de la violencia ritual. Durante mucho tiempo, se pensó que los mayas eran menos belicosos que otras culturas mesoamericanas. Pero Bonampak gritó lo contrario desde sus paredes. La guerra, el sacrificio y la dominación eran parte integral del poder. Este hallazgo nos obliga a ver a los mayas no solo como sabios astrónomos o constructores, sino también como seres humanos complejos, capaces de lo sublime y de lo terrible. El jade, más valioso que el oro. Para los mayas, el oro no era el metal más preciado. Ese lugar lo ocupaba el jade, una piedra verde profunda que representaba la vida, el poder y la inmortalidad. Su color evocaba el agua, el maíz joven, la vegetación y por ende la conexión directa con lo sagrado. El jade no solo era un lujo estético, era un símbolo de estatus espiritual y político. Los nobles y reyes eran enterrados con máscaras, collares, anillos y pendientes de jade, a menudo colocados en la boca o sobre los ojos como ofrenda para la otra vida. En muchos casos, se creía que el jade contenía el aliento vital del difunto. Trabajar el jade no era tarea fácil. Esta piedra es dura y difícil de tallar, lo que hace aún más asombroso el nivel de precisión que lograban los artesanos mayas, quienes pulían, grababan y perforaban piezas sin herramientas metálicas usando arena, agua y paciencia infinita. Una de las piezas más emblemáticas es la máscara funeraria del rey Pakal, descubierta en Palenque, hecha completamente de jade y diseñada con una perfección que deja sin aliento. Esa máscara no solo cubría un rostro, era el rostro de un dios renacido. Más que un adorno, el jade era un vehículo de eternidad, una materia que encarnaba el alma del pueblo maya
y su visión de la muerte como continuidad, no como final. 26. Una religión viva en el siglo XXI. Aunque muchos piensan que la religión maya desapareció con la conquista, la realidad es muy diferente. La espiritualidad maya sigue viva, especialmente en comunidades indígenas de Guatemala, México, Belice y Honduras, donde los rituales ancestrales conviven y a veces se fusionan con el cristianismo. En regiones como el altiplano guatemalteco, los sacerdotes mayas, conocidos como Aj-Ich, siguen realizando ceremonias que honran a los Tintzosmuendosmi, dioses antiguos, piden permiso a los elementos, bendicen nacimientos o siembras y guían a las almas en el tránsito entre mundos. Los altares circulares de fuego, donde se quema copal y se colocan ofrendas, son escenas cotidianas en los cerros sagrados. Los calendarios rituales, como el Cholquich, se siguen utilizando para elegir fechas importantes, interpretar destinos y mantener el equilibrio espiritual de las comunidades. Estos sistemas siguen siendo tan precisos y significativos como hace siglos. La religión maya moderna no es una réplica exacta del pasado, es una forma viva, adaptativa, sincrética, que ha resistido siglos de represión. En muchos casos, los santos católicos fueron reinterpretados como representaciones de antiguos dioses mayas, creando una fusión que permite la continuidad de la tradición sin renunciar a la identidad cultural. Esta resistencia espiritual es un acto de memoria, de identidad y de dignidad. En cada rezo, en cada fuego encendido, los mayas de hoy honran a sus antepasados y nos recuerdan que su cosmovisión no fue enterrada bajo piedra, sigue latiendo. 27. Dioses con formas extrañas y nombres temibles. El mundo maya no estaba regido por un dios único, sino por un complejo panteón de deidades que representaban fuerzas naturales, aspectos del tiempo, fenómenos celestes y dimensiones del alma humana. Pero estos dioses no eran figuras amables. Muchos eran ambiguos, terroríficos o profundamente extraños, reflejo de un universo donde lo divino también podía ser peligroso. Uno de los más inquietantes es Camazotz, el dios murciélago, asociado con la noche, la muerte y los sacrificios. Su imagen, con alas extendidas y garras afiladas, ha sido reinterpretada incluso como uno de los primeros hombres murciélago de América. Otro es Itzamna, una deidad creadora que podía manifestarse como un anciano sabio o como un dragón celeste. Estaba también Chak, el dios de la lluvia, representado con una nariz curva y ojos saltones que a menudo aparece empuñando un hacha para provocar los truenos. Y Kawil, con una serpiente en lugar de pierna y un rayo saliendo de su frente, símbolo del linaje real y del poder sagrado. Muchos de estos dioses tenían múltiples aspectos y nombres según la región, el calendario o el contexto ritual. No eran entidades lejanas, eran parte activa de la vida diaria, responsables de cosechas, enfermedades, guerras y sueños. El panteón maya nos muestra una cosmovisión en la que lo sagrado no era necesariamente benévolo. El poder divino era complejo, ambivalente y a veces aterrador, como la naturaleza misma que los rodeaba. 28. El enigma de los cenotes sagrados. En la península de Yucatán, donde no existen ríos en la superficie, los mayas encontraron una fuente de vida y espiritualidad en los cenotes, pozos naturales formados por la erosión de la piedra caliza. Pero estos espejos de agua no eran solo reservas hidráulicas, eran puertas al inframundo, umbrales hacia Xibalbá. Los cenotes eran considerados lugares sagrados, donde el mundo de los vivos y los muertos se tocaban. Se realizaban rituales, ofrendas y, en los casos más dramáticos, sacrificios humanos, especialmente en cenotes como el de Chichén Itzá, conocido como el cenote sagrado. Exploraciones arqueológicas han revelado en sus profundidades restos humanos, joyas de jade, cerámicas, armas y objetos rituales lanzados como ofrendas para apaciguar a los dioses. Las víctimas eran a menudo niños o doncellas, elegidos por su pureza, y sus muertes eran vistas como actos de comunión divina. Pero no todos los cenotes tenían funciones funerarias. Muchos eran centros de sanación, de consulta a los espíritus o de invocación de lluvias. Incluso hoy, comunidades mayas contemporáneas siguen realizando ceremonias en ellos, cargadas de copal, rezos y flores. Los cenotes
nos recuerdan que, para los mayas, el agua no era solo un recurso, era una entidad viva, un pasaje entre dimensiones, y su oscuridad líquida sigue guardando secretos que apenas comenzamos a comprender. 29. La escritura descifrada, casi por completo. Durante siglos, los glifos mayas fueron un enigma impenetrable. Parecían decorativos, artísticos, pero su verdadero significado se perdió con la quema de códices y la represión colonial. No fue hasta el siglo XX que un puñado de lingüistas, arqueólogos y soñadores lograron lo impensable: revivir la voz escrita de una civilización muerta. El primer gran avance llegó gracias a la labor de Tatiana Proskuriakov, quien demostró que muchos textos mayas no eran solo religiosos, sino registros históricos con fechas, eventos y nombres de gobernantes. Más tarde, el epigrafista ruso Yuri Knorosov propuso que los glifos tenían un valor fonético, algo que fue polémico al principio, pero terminó revolucionando la mayística. Hoy en día, se estima que entre el 80% y el 90% de los glifos mayas han sido descifrados, permitiéndonos leer estelas, códices, murales y objetos ceremoniales con una claridad cada vez mayor. Estos textos han revelado batallas, linajes reales, alianzas, traiciones y rituales que estaban ocultos por más de 1000 años. Lo más impresionante es que la escritura maya es mixta, combinando logogramas, símbolos que representan palabras completas, con fonogramas, sílabas, lo que la convierte en una de las escrituras más complejas del mundo antiguo. Y aunque aún quedan glifos por interpretar, cada nuevo descubrimiento da voz a los muertos, reconstruyendo la historia desde la perspectiva de quienes realmente la vivieron, los propios mayas. Los rituales más espeluznantes registrados. Aunque muchos rituales mayas eran ceremonias de fertilidad, ofrendas de alimentos o danzas sagradas, algunos alcanzaban niveles de crueldad ritualizada que aún hoy nos hielan la sangre. Estos actos, documentados tanto en códices como en relieves y testimonios coloniales, no eran castigos ni espectáculos, eran actos religiosos profundamente simbólicos. Uno de los rituales más impactantes era la extracción del corazón en vida, especialmente durante la consagración de templos o la coronación de nuevos gobernantes. Las víctimas, generalmente prisioneros de guerra, eran colocadas sobre una piedra de sacrificios, mientras el sacerdote cortaba el pecho con un cuchillo de obsidiana y extraía el corazón aún palpitante. Este órgano era luego ofrecido al fuego o colocado en altares como alimento divino. Otro ritual documentado es el de los niños llorones, elegidos por su pureza y cuyas lágrimas eran consideradas señales de aprobación divina, especialmente en ceremonias de lluvia. Estos niños eran sacrificados, a veces arrojados vivos a cenotes o enterrados junto a figuras de dioses. También existen relatos de rituales de desollamiento, donde la piel de la víctima era retirada y usada por sacerdotes en danzas sagradas. Aunque más asociado con culturas del centro de México, hay evidencias de que los mayas también lo practicaban en ciertos contextos. Estos rituales pueden parecer horrendos desde nuestra perspectiva moderna, pero para los mayas eran actos de entrega, renovación cósmica y reciprocidad con los dioses. La sangre no era desperdiciada, era vida de vuelta al universo. ¿Dónde están los mayas hoy? Contrario a la creencia popular, los mayas no desaparecieron, no fueron exterminados, ni se desvanecieron en la selva como un mito olvidado. Hoy en día, más de 6 millones de personas se identifican como mayas, distribuidas entre México, principalmente en Yucatán, Chiapas y Quintana Roo, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador. Hablan más de 30 lenguas mayas vivas, practican rituales ancestrales, preservan formas únicas de organización social, medicina tradicional, música y cosmovisión. En aldeas, mercados, ceremonias y movimientos políticos, los mayas siguen luchando por su identidad, resistiendo siglos de discriminación y exclusión. Muchos trabajan por revitalizar sus lenguas, escribir literatura en maya, recuperar territorios sagrados y defender los derechos indígenas. Otros integran sus conocimientos ancestrales en la lucha ecológica y social contemporánea. El calendario ritual, la espiritualidad comunitaria y el vínculo con la tierra siguen vivos, adaptándose sin desaparecer. Ser maya hoy no es solo un legado, es una afirmación de pertenencia, de orgullo y de resistencia. Una civilización que,
construyó pirámides alineadas con las estrellas y que sobrevivió a colonizadores, epidemias y olvidos. Aún respira. Los mayas no son historia antigua, son presente y su historia no ha terminado. Durante siglos, nos contaron que los mayas eran un pueblo desaparecido, una sombra del pasado. Nos hablaron de pirámides, sacrificios y calendarios, pero nunca nos contaron la historia completa. Una historia de sabiduría astronómica, de ciudades ocultas, de rituales tan hermosos como estremecedores y de una resistencia silenciosa que aún hoy sigue latiendo. Los mayas fueron más que guerreros o astrónomos. Fueron visionarios que entendieron el tiempo como un ciclo, el dolor como ofrenda, la muerte como tránsito y la palabra como poder divino. Su legado no está encerrado en museos ni enterrado bajo ruinas. Está vivo en millones de voces, en lenguas que se niegan a morir, en costumbres que desafían el olvido. Y ahora que conoces estos 31 datos, ya no podrás ver a los mayas con los mismos ojos. Si este viaje te sorprendió, espera a descubrir la misteriosa historia del pueblo más antiguo aún vivo en nuestro planeta. Los chinos. ¿Sabías que su civilización esconde secretos tan increíbles como los de los mayas? Haz clic ahora mismo en este video y acompáñanos a revelar el verdadero origen de la civilización china. Un viaje que cambiará para siempre tu forma de entender la historia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana desenterramos historias ocultas, civilizaciones olvidadas y misterios que siguen sin respuesta. Porque la historia no es solo lo que nos enseñaron, es también lo que nos escondieron.